Bueno, entonces yo soy Ana Cecilia Jorquera, yo trabajo ya hace 8 años acá, yo soy clínica y gastroenteróloga, y les voy a dar, no les voy a dar una clase, les voy a dar una charla sobre colon irritable. La idea es, yo voy a tratar de evitar términos médicos. Las diapositivas tienen como finalidad básicamente para el que quiera anotar algo, que anote todo lo que tengan ganas de anotar, que no hay ningún problema. Básicamente es para eso, yo suelo hablar muy rápido, pero bueno, la idea es que voy tratando de ir a hablar sobre la diapositiva, darles tiempo si quieren anotar algo. Si tienen alguna pregunta, yo les voy a pedir que la anoten en una parte del apunte, porque al final de la charla vamos a hacer todas las preguntas. ¿Eso para qué? Para no ir perdiendo el hilo de la conversación, y porque quizás la pregunta de alguno le puede interesar a otro o contesta lo que a uno estaba por preguntar. ¿Les parece? Bien, ¿la luz así les parece bien? ¿Les permite ver adelante y escribir? A ver, yo voy a tratar. ¿Qué pasó? Bueno, no les voy a dar la definición médica del colon irritable, que es por el Roma 3, eso no lo vamos a hablar. Yo voy a hablar más o menos a términos generales. Para que tengan en cuenta, el síndrome de intestino irritable, que se denomina, como ven ustedes ahí, con estas siglas, si las ven en algún momento, síndrome de intestino irritable, afecta al 20% de la población, mujeres y hombres, pero afecta más a mujeres que a hombres. Es un síndrome que rara vez requiere internación. Es muy raro que un paciente se interne por colon irritable, salvo que tenga un dolor muy intenso, pero no requieren internación, es de tratamiento ambulatorio, o sea, el paciente viene, puede venir a la consulta y cambiarle las medicaciones las veces que necesite. Nunca requiere cirugía. Una cirugía ya implica otro diagnóstico, una apendicitis, una peritonitis, una operación de vesícula, pero no por colon irritable. Si alguien les dijo que lo operaron por colon irritable, les dijo mal. Y aunque les parezca mentira, siendo una enfermedad, aunque no es una enfermedad porque realmente es algo más bien sintomático, afecta mucho la calidad de vida de las personas, tanto en lo que es la vida diaria, su relación de la parte laboral, el ausentismo, las relaciones sociales, a veces el problema es para viajar, porque muchas veces, ahora vamos a ver, bueno, se dice absentismo, porque ausentismo es más relacionado a neurología, yo lo busqué también. Eso se refiere al no ir al trabajo. Y claro, no ir al trabajo. Y la alteración de calidad de vida, por lo que yo hablaba, por las cuestiones sociales, puede alterar viajes, puede alterar ir a reuniones sociales, fiestas. Esa es la definición que yo quiero que más o menos a ustedes les quede. Es un trastorno del tubo digestivo que es tanto alto como bajo. Cuando yo digo alto, yo me refiero a la parte que puede afectar desde el esófago, el estómago, el intestino delgado, y de ahí también todo lo que implica el resto del intestino delgado, el colon y la parte final del recto sigma. Porque hay mucha gente que sufre de lo que se le dice como si tuviera úlcera o síntomas de úlcera, que eso también forma parte del colon irritable. Bien, el colon irritable es todo un trastorno del funcionamiento tanto alto como bajo del intestino. Y se caracteriza por presentar periodos de dolor, que a veces los pacientes lo refieren como cólicos o retorcijones o burbujeo, o como que le estuvieran clavando algo, o caliente, como que se le ponen calientes los intestinos o le clavan algo. La hinchazón, que esto es típico, yo me levanto a la mañana, me pongo el pantalón, salgo y a la media hora el pantalón me lo tengo que desabrochar porque se me pone la panza así. Eso es bien claro. O me tengo que subir el cinturón. Trastorno en la evacuación, ¿esto qué significa? Normalmente en el colon irritable lo más frecuente son los episodios de constipación. Hay otros pacientes que tienen episodios de diarrea y hay otros pacientes que alternan entre la constipación, la diarrea y periodos de normalidad. Esto quiero que les quede claro porque no todos somos iguales. Esta charla también es para decir que no todos somos iguales. Vamos a ver después más adelante con la dieta. Es decir, hay pacientes que predomina la constipación, otros que predomina la diarrea, otros alternan entre uno y otro, pero suelen ser los más frecuentes la constipación. Y obviamente estos síntomas suelen aliviar con algún momento de evacuando gases o durante la evacuación de la materia fecal, ya sea por constipación o por diarrea. En general el paciente suele tener un alivio al evacuar. Bien, dentro del punto de la medicina esto se tiene que dar con una frecuencia determinada, en un periodo de un mes
tiene que aparecer 3 veces en el mes con una frecuencia, no importa, eso es una definición médica. Yo quiero que esto le quede claro a ustedes más o menos cómo puede venir el colon irritable. ¿Qué significa irritable? Yo siempre cuando vienen los pacientes al consultorio le digo, ¿ustedes saben lo que es una persona irritable? ¿Qué es una persona irritable? Hablen tranquilos, ¿eh? ¿Qué es una persona irritable? No, exactamente. O sea, uno le pregunta, el típico que uno va a comprar medio kilo de pan y le contesta mal cuando va a comprar medio kilo de pan, pero viene a comprar medio kilo de pan, ¿no? Bueno, le contesta mal, eso es una persona irritable. Bueno, esto pasa con el intestino. Se irrita. ¿Se irrita frente a qué? A distintas cosas. Hay una hipersensibilidad digestiva. Es como que el intestino está más sensible a determinadas cosas. Vamos a ver que después hay distintas causas de esto, pero es un intestino que frente a determinadas comidas, en cuanto aumenta un poquito la cantidad de gas en el interior, un poco la materia fecal o algo, ya lo interpreta como algo anómalo, como algo extraño, y entonces empiezan a aparecer los síntomas. Y eso entonces, ¿cuáles son los estímulos? Los que tienen acá, frente a líquidos, frente a gases, frente a ciertas comidas. Doctora, yo como zapallo y me hincho, me siento mal. Zapallo, que me dice, es lo más común, lo que se da en los hospitales para cuando uno está enfermo. Bueno, ahí hay que averiguar si no hay algún tipo de alergia al caroteno, alguna vitamina, así como a alguno le puede picar una avispa y causarle una alergia, esto también uno puede tener ciertas alergias alimentarias. Después hay algunas más específicas que lo vamos a ver, como es la intolerancia a la lactosa, que estamos dentro de otra área, pero está asociado a alergias o irritabilidad frente a determinadas comidas. Situaciones nerviosas, el estrés, cambios de trabajo, fallecimientos de familiares. Yo estaba bien, doctora, falleció mi marido, falleció un hijo, falleció un nieto, un sobrino, y a partir de ahí o me mudé a otra ciudad, o me despidieron del trabajo, cambié de trabajo y a partir de ahí la gente con la que trabajo no estoy bien y arranqué con todo esto. ¿Mm? Esto es así, no solamente existe con el colon irritable, existe también con la hiperglucemia, con la diabetes, el colesterol. Muchos pacientes que después de situaciones de estrés empiezan o debutan con una diabetes. Infecciones, por ejemplo, muchos pacientes se fueron de viaje después de haber tenido un parásito o haber tenido una diarrea del viajero, comenzó a tener el intestino más irritable. Y las medicaciones, ciertos remedios. Cada vez que tomo tal antibiótico, doctora, me cae mal, cada vez que tomo aspirina, que tomo tal medicación, no la puedo tomar, no la tolero. ¿Mm? ¿Cuál es la causa? Bueno, desconocida. Por eso es que hay tanto remedio dando vuelta. Coma fibras, tome lactulón, come lactivia. Si toma 3 activias al mes y se sacude y usted baila mientras toma lactivia, lo más seguro es que se va a sentir bárbara. Eso es porque realmente no existe la causa y no se conoce una. Cuando alguien le ofrece 20.000 curas para algo, es porque realmente no hay nada definitivo y todo es muy receta magistral. Se dice que hay todo un trastorno a nivel de lo que es la percepción del dolor de la persona. Aunque parezca mentira, el tubo digestivo es complicado desde el punto de vista nervioso. Todas las fibras nerviosas que salen del cerebro pasan por la médula, de ahí llegan al intestino. En el intestino hay terminaciones nerviosas con receptores. Dentro de esos receptores hay gran cantidad de moléculas, para decirlo de alguna forma, o sustancias que cumplen determinados roles en la estimulación de secreción de agua, de absorción de proteínas, de lípidos. Bueno, todo eso se dice que hay como un trastorno en la interacción nerviosa. En algún punto de esta escalera hay algún problema que el paciente o capta distinto el estímulo del dolor, o hay más hipersensibilidad a nivel de los receptores del intestino por todas estas cosas que yo le dije, por alguna cuestión medicamentosa o infección. El paciente tiene más hipersensibilidad, o sea, más fibras nerviosas e interpreta lo que yo le digo, una simple distensión como dolor. Durante su evolución de pasaje de adulto niño ha centralizado su ansiedad en el tubo digestivo. A veces hay pacientes que de chiquitos se les decía mucho cuidado con la materia fecal, o los padres le insistían mucho con la cuestión del ir del cuerpo y del baño, y si uno los indaga bien, tienen una historia todo de desarrollo fecal, anal, de la continencia de los esfínteres, que lleva a que se entren todos sus problemas o mimeticen todo en el intestino. No sé si me van siguiendo lo que le estoy diciendo. Y el tubo digestivo, frente a todo eso, reacciona con contracciones del tipo musculares inadecuadas, ya sea porque hay algún estímulo que le irrita, una comida, un medicamento, una infección, un estrés que hace que gatille más la parte neuronal. Entonces el intestino empieza a tener movimientos musculares atípicos y esos son interpretados como dolor. Ahí les dejo para que más o menos vean. Estos son los síntomas más frecuentes.
como dijimos, el dolor abdominal o la molestia abdominal que puede ser interpretado de distintas formas, desde cólicos, retorcijones, distensión, intestino caliente, sensación de punción, de que me están clavando algo, la alteración del ritmo evacuatorio, que era lo que ya dijimos, formas distintas de ir de cuerpo, la hinchazón, la materia fecal a veces puede salir con moco, normalmente en el intestino hay moco, entonces como uno tiene un ritmo evacuatorio más acelerado, la materia fecal no le da tiempo para reabsorber ese moco y sale con el moco clarito. Y otras pueden ser síntomas cuando son de la parte alta, la acidez, el ardor estomacal, la hinchazón en la boca del estómago. A veces puede dar cansancio, dolores musculares. Fíjense porque el colon irritable, al ser algo del tipo muy asociado psicosomático de trastorno funcional, puede asociarse a otras enfermedades del tipo psicosomático funcionales, como pueden ser la fibromialgia, no sé si alguien ha sentido nombrar, que son pacientes que sufren de dolores musculares. Exacto, que las causas son desconocidas, aparentemente se formarían sustancias que atacan a los propios músculos y hacen que el paciente sufra de dolores musculares tremendos. Entonces muchas de estas enfermedades psicosomáticas se van de la mano una con la otra. Sí, 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 sí. ¿Qué? Sofi, ¿querés abrir por favor la puerta? Gracias. ¿Le falta el aire? Pongo el aire, ponemos un poco el aire. Y avisan si llegan a sentir frío, avisan. Bien, en ventilación, ahí está. Bueno, yo quiero que todo el mundo piense esto. Una vez que uno hace el diagnóstico de colon irritable en el colon, iba a decir, en el consultorio, yo siempre le doy la idea al paciente de que es una enfermedad buena. Claro, pero yo me muero de dolor, pero quiero que se vayan con la idea de que esto no es algo malo, no es un cáncer, no es un pólipo, no es algo que uno tiene que controlar, es una enfermedad que es benigna, que no tiene complicaciones. La complicación que puede tener es la cuestión del dolor y inhabilitarlo a uno para la vida social o eso, pero no tiene ninguna complicación a futuro. Me va a dar cáncer, esto me va a dar pólipos, me va a dar testículos. Es lo que yo pongo ahí, no aumenta el riesgo de tener cáncer u otras enfermedades. Sí, puede alterar la calidad de vida, pero es una enfermedad que es benigna. Y presenta periodos o ciclos de aparición, que esto es importante que el paciente también se dé cuenta o lo sepa, para ya de antemano, si tiene la famosa pastillita que lo puede ayudar, llevarla en la cartera y saber que si se va de viaje a tal lado, que si va a ir a cuestiones del trabajo, o a eso le puede llegar a pasar, o si come tal comida. Otra cosa que también me preguntan, dice, doctora, yo tengo muchos gases. Esta parece una pavada, pero uno de los temas de conversación en el consultorio son los gases. Los gases vienen de lo que producen las propias bacterias buenas del intestino. Las bacterias, tenemos buenas bacterias en el intestino, ya producen gases. De las cosas que nosotros comemos, hay comidas que son mucho más fermentativas que otras. Los porotos, los garbanzos, la papa, la batata, no les tengo que contar eso. Más lo que uno traga de aire. Por eso es importante, cuando uno come, masticar bien y hablar poco, para no tragar más aire, evitar las bebidas con gas, o evitar el mate de bombilla, o fumar, por ejemplo, o mascar chicle, porque si ya uno de por sí tiene muchos gases, eso fomenta tener aún más gases. Las personas con colon irritable no formarían más gases que lo habitual, pero sí tienen una mayor sensibilidad. Esto es lo que pasa con el bebé, yo siempre digo lo mismo, cuando la mamá le da la mamadera, toma leche y se hincha. ¿El chico qué hace? Llora. La mamá le tiene que hacer el famoso bicicletita, hacerle los masajes, porque el bebé no interpreta, es la primera vez en su vida que interpreta esa sensación, y para él es dolor y molestia. A medida que uno crece ya sabe, tengo gases, bueno, me molestan un poco, pero el que tiene colon irritable eso lo sigue interpretando como una molestia grande o como un dolor importante, por todo lo que expliqué antes. Y tiene esa menos capacidad de movilizarlos, ya sea por cuestiones sociales o por esos trastornos musculares que hay propios del colon irritable. Ahí es lo que yo le explicaba, de dónde vienen los gases. Los gases vienen de las bacterias, de lo que deglute uno y de las comidas, y los gases dan hinchazón, y la hinchazón en el colon irritable es interpretado como dolor. Ahora, ¿qué estudios son importantes? Esto es importante que quiero que quede claro. Para hacer el diagnóstico de colon irritable, yo tengo que estudiar al paciente previamente. Yo sé que el estudio de la videocolonoscopía no le gusta a nadie, pero yo debo decir algo, es un estudio que yo ya me lo hice. Lo digo esto para decir, sí, los doctores mandan a hacer estudios que no. Yo ya he pasado muchas cosas que he mandado a hacer a los pacientes, yo ya me las he hecho y las he experimentado en carne propia. Pero es un estudio que he hecho en buenas manos,
con un gastroenterólogo delicado, en el sentido con un buen trato, con una buena preparación, es un estudio excelente, que puede diagnosticar y que puede también tratar, porque si hay un pólipo, si hay alguna lesión que yo pueda tomar biopsia y sacar antes y diagnosticar a la brevedad la enfermedad, mejor. Entonces, es un estudio que hecho en un buen lugar, lo más engorroso es la preparación, porque hay que tomar un líquido largo, hay que tomar 3 frasquitos que tienen un sabor asqueroso, uno se tiene que pasar todo un día en el baño porque hace caca líquida, tal cual. Uno no se va a deshidratar, por supuesto, cada paciente tiene sus contraindicaciones, casos particulares, los pacientes hipertensos, no vamos a hablar acá, estamos hablando en general, que no hay que tenerle miedo porque tampoco es una anestesia general, el paciente no es que va a una anestesia como exacto, se llama neuroleptoanestesia, es como ponerle un Alplax o un Valium endovenoso, el paciente se duerme un rato, él ni se entera, hecho en buenas manos, dura aproximadamente 10-15 minutos y no hay que hacer más procedimientos. Se puede estipar el pólipo exactamente, con lo cual dura básicamente un ratito, usted se queda en una sala de recuperación, después se despierta y se va con el informe a su casa. Ahí viene la cosa, porque el colon es una cavidad que está colapsada, entonces tienen que poner aire y a veces puede poner, por eso yo siempre digo que tiene que ser en manos expertas y buenas manos, porque el que es buen endoscopista no necesita inflar mucho el colon. En cuanto distiende un poco, progresa enseguida y se va. Es una sonda larga que tiene en la punta, obviamente, tiene que tener el largo del intestino. Por favor, otro mito que me dicen, doctora, ¿y por qué no me hacen el endoscopio? Ya que me hacen por boca, llegan todos hasta abajo, no. El endoscopio que es alto llega solamente hasta la parte del estómago y una parte del intestino delgado, y llegó más o menos, para que tengan una idea, hasta esta altura. Y el intestino, después de lo que es la parte baja, entra por ano y da toda la vuelta hasta llegar a esta parte del ciego, pero no puede ir hasta arriba, porque no tiene el suficientemente largo, o sea, no es suficiente. Pero se puede aprovechar en el mismo acto, utilizando la anestesia, hacer el alto, hacer la baja simultáneamente, para que el paciente no tenga que pasar por 2 anestesias. Sí, me imagino, no quiero ni pensar. Normalmente, no sé por qué. Sí, 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 no, no, no. No se hace, no es la forma correcta de hacer, no, no, no. Hoy en día existiendo la anestesia, la neuroleptoanestesia, eso es como, no sé, existiendo el lavarropa, ¿quién lava mano hoy en día? Salvo que sea una prenda muy delicada, pero existiendo el lavarropa no creo que nadie lave a mano hoy en día, que se ponga a lavar la sábana. No, no, no. Pero entonces esto es lo que quiero que les quede claro, que hay que hacer una historia familiar del paciente, hay que ver los antecedentes, hay que ver la calidad de síntomas, hay que ver que el paciente no tenga algo asociado que pueda decir que está teniendo algo malo, anemia, glóbulos blancos bajos, por ejemplo, trastornos que no tenga de la tiroides, porque a veces dolores abdominales o cambios en el ritmo evacuatorio se debe a que el paciente está haciendo un hipotiroidismo o un hipertiroidismo de la tiroides. O sea, hay que hacer toda una historia, es enfermedad celíaca. Pensar también que muchas veces estos dolores, el paciente puede tener una enfermedad celíaca. Entonces, lo bueno es hacer todo un chequeo general y sobre todo hacer algún estudio de imágenes. Por eso yo siempre digo que, ojo, si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene pérdida de peso, si ha cambiado el ritmo evacuatorio. ¿Cambiado el ritmo evacuatorio qué significa? Mire, doctora, yo iba al baño constipado, 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 constipado toda mi vida y de repente ahora voy diarrea. Cambié. O de repente empecé a hacer la materia fecal de forma cuadrada. Sí, sí, cuadradito, cuadrado. Empiezan a salir cubitos cuadrados. O de formas raras. Sí, sí, sí. Sí, 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 puede pasar. La alteración de la forma de la materia fecal o de la frecuencia o del ritmo. Yo soy de ir todos los días y de repente dejé de ir de cuerpo. No pasan 2, 3 días y. Pero cambió la medicación, hizo algún cambio de medicación, uno le hace los análisis y todo. No. Eso está alertando que hubo algún cambio reciente. Algo está pasando. Entonces, cualquier alteración, por supuesto fiebre, no quiero decir, no son síntomas de intestino irritable. Que el paciente tenga trastornos para comer, empiece a dejar de comer, baje de peso, tenga anemia, no son síntomas de colon irritable. Puede ser de cáncer, o puede ser de una enfermedad celíaca, o puede ser de una enfermedad inflamatoria intestinal, muchas cosas. Pero el colon irritable no tiene que traer trastornos en cuanto al estado general del paciente. Por eso, como decía Tita Merelo con el Papa Nicolau, yo lo digo con la videocolonoscopía. Amiga, amigo, hágase su videocolonoscopía a partir de los 50 años.
Bien, muy buena pregunta. La colonoscopía se aconseja cada 10 años. Sí, se dice que si el paciente tiene una videocolonoscopía correcta, si en 10 años no ha cambiado absolutamente nada, no tendría por qué repetírsela. Sí, exactamente. Si el paciente tiene un antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de colon, o le extirparon un pólipo, o fue operado de un cáncer, estas frecuencias se modifican. Es decir, normalmente si un paciente, por ejemplo, alguien tuvo un familiar de primer grado con cáncer de colon, se aconseja siempre hacerse la colonoscopia 10 años antes de lo que apareció el cáncer en familiar. No, cada cáncer tiene su forma de, bueno, el cáncer de mama también se aconseja hacer más frecuentemente la mamografía, obviamente, pero cada cáncer tiene su frecuencia. En el caso del de colon, cada pólipo, si hay un pólipo que puede ser benigno, el pólipo si es benigno se puede controlar cada 5 años, si el pólipo es maligno, depende, hay que extirparlo, algunos hay que controlarlos al año, algunos hay que controlarlos a los 3 años, a los 6 meses otros, eso depende de cada cosa. Pero yo digo, una persona común, sin antecedentes de nada, así como se dice que a partir de, no sé, de la primer menopausia, cuando uno tiene el año de menopausia, hacerse la primera densitometría, o empezar con los chequeos de mamografía a partir de los 40 años. ¿Cómo es que se llama? Hacerse estudios ginecológicos a partir de los 18 años, y si uno empieza a tener relaciones sexuales cada año. Esto es para cualquier población general. Es decir, a partir de los 50 años, no importa, estoy hablando de que no, o sea, limpio, sin familiar con cáncer de colon, sin pólipos, sin nada, a partir de los 50 años una colonoscopía. Después del hallazgo de la colonoscopía, si fue normal, si el paciente sigue yendo al consultorio y no tuvo ningún cambio, yo se la repetiría dentro de 10 años. Sí, no, hay que acortar la edad, hay que acortar la edad, exactamente. Si el familiar, 5 años, exactamente. Por eso yo estoy hablando de población en general. Otra cosa, algunos me preguntan antes que me pregunten sobre el colon por enema. El colon por enema se hace en rayos, así donde se hace uno la placa de tórax, también se hace con una preparación para cualquier estudio del colon, sea tomografía, yo necesito tener el colon preparado porque si lo tengo lleno de materia fecal no puedo ver nada. Entonces, se hacen rayos, implica, se le pone un enema en la cola a la persona debe retener el enema y se lo giran en distintas posiciones despierto para hacer el colon por enema. Si uno lo hace en buenas manos, es un estudio aceptable, bueno, pero no tiene la calidad de una colonoscopía, porque si llega a haber un pólipo ahí, no lo puedo sacar, no puedo tomar biopsia. Y la verdad yo preferiría estar dormida que me estén rotando con un enema en la cola y aguantando y reteniendo, porque muchas veces los pacientes que son añosos, sobre todo la gente mucho más grande, puede llegar a tener algún tipo de incontinencia y es una situación muy incómoda para la persona. El médico o el radiólogo lo entiende, pero la persona se siente muy incómoda. Entonces es preferible siempre a veces hacer la colonoscopia. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del tratamiento. Claro, dijimos que el problema puede ser del punto de vista psicológico, neurológico, pero aparte también de estímulos intestinales. Entonces, las medidas hoy en día están apuntando un poco en cada cosa. Primero, hay que ver si el paciente no tiene de por sí un cuadro depresivo, un cuadro fóbico, un cuadro de ansiedad. En general, muchos de los pacientes que vienen al consultorio tienen cuadros de ansiedad, depresión, y eso es importante darse cuenta que a veces uno necesita apoyos de psicoterapeuta o psicológico, o hacer alguna terapia del punto de vista, no sé, meditación, yoga, gimnasia. A veces el ritmo de vida que nosotros tenemos no nos tomamos ni tiempo para comer ni para digerir la comida, comemos mal, comemos apurados, comemos lo que podemos, comemos con gente que nos interesa comer, o viendo programas de televisión que son tremendos, y parece una tontería, pero no es así. Si alguien de por sí tiene algún trastorno compulsivo obsesivo o de ansiedad o de fobia, eso no ayuda. La dieta, básicamente esto se sabe y esto no hay que ser muy inteligente para saber que hay ciertas comidas que se tardan más en digerir que otras. Bien, las grasas, todo lo que sea más bien crudo, los cereales, las verduras crudas, tardan mucho más tiempo en digerir que si yo lo cuezo, le saco la fibra o le saco la semillita. Esto después ahora vamos a hablar un poco de cada cosa. Y el estilo de vida, lo que estamos hablando, saltear comidas no es bueno porque realmente la persona llega con hambre
hace la gran comilona a la noche y se hincha y se va a dormir, que es el momento en que uno tiene que descansar, y entonces el intestino está dando vuelta toda la noche. En general siempre se dice que hay que desayunar, se desayuna como rey, se almuerza como príncipe y se cena como mendigo. Eso sería lo ideal, como para acostarse bien y no irse a acostar, a comer y acostarse inmediatamente. Comprender que es un trastorno que suma muchas cosas, o sea, desde trastornos de la motilidad, desde el punto de vista neurológico, de la sensibilidad de uno, y que tiene repercusión física, social, y obviamente mental. ¿Qué tenemos para tratarlo? Los antiespasmódicos, los ansiolíticos y los antidepresivos. Esto es importante, no hay que automedicarse. Acá hay una cosa muy importante. Cada paciente nosotros, cada uno de nosotros, porque yo soy paciente también, somos únicos. Es decir, que lo que le puede servir a la señora no le sirve quizás a ella, no me sirve a mí, no le sirve a usted. Es decir, a veces mucha gente me dice, sí, pero doctora, yo escuché en la televisión que haciendo mezclo germen de trigo y lo piso a la mañana, le pongo 1 litro de leche, lo dejo fermentar, después le tiro cereales. Eso aumenta energía. Claro, pero después tiene unos gases que me viene a ver y se está muriendo. O quizás tiene divertículos y le hacen comer cosas con semillas que los divertículos están contraindicados y el paciente se siente mal o hace una diverticulitis. Entonces, no está mal ver los programas que dicen cómo cocinar, que la vida es sana, pero la dieta de pajarito pura, la dieta del canario, a veces no es tan buena para los seres humanos, porque nuestro intestino tampoco está acostumbrado a digerir tanta fibra de golpe. Y si un paciente tiene colon irritable, hay ciertos pacientes que la fibra le viene bien, el que es constipado, el que no tiene tantos síntomas de hinchazón, el que no tiene divertículos, pero el que tiene divertículos y tiene síntomas de hinchazón, la dieta del pajarito, como digo yo, del cereal pisado, con la semillita de chía, de girasol y todo eso, lo mata. Puede ser, por eso le digo, cada cual, hay pacientes que lo necesitan, lo pueden triturar y hay pacientes que lo pueden comer entero sin triturar o fermentarlo. Yo tengo un paciente que lo fermentaba con leche a la mañana. Pero eso depende de cada cosa, de cada cual, porque si usted tiene una intolerancia a la lactosa también, pero ¿qué pasa? Compra la receta porque es una receta natural y sana. Yo lo leí en un libro que sí, sí, es muy sano, es verdad, es sanísimo comer cereales, comer semillas, pero para los pacientes con colon irritable para divertículos no es tan bueno a veces. Entonces dice, la consulta es, ¿por qué me siento mal si estoy comiendo sano? Claro, ¿por qué me siento mal si estoy comiendo sano? Se siente mal porque está comiendo sano, pero no es la dieta para usted. ¿Me entiende? O sea, a veces comer sano implica también que el plato tenga varios colores. Comer un poco de carne, un poco de pescado, un poco de pollo, la exageración de un extremo al otro yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el ser humano necesita comer de todo un poco, en su justa cantidad. Por supuesto hay cosas que están totalmente contraindicadas. Ejemplo, en los intolerantes a la lactosa no pueden comer lactosa. En los pacientes celíacos no pueden comer derivado del trigo, avena, cebada y centeno. La leche de lactosada, los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa les fermenta menos y es mucho mejor. Exacto. De los antiespasmódicos, los más comunes, el Sertal, la buscapina, todos, yo no voy para ningún laboratorio, no tengo ningún conflicto de interés, como dicen siempre en los congresos, pero los comunes, el Sertal, la buscapina, el Sertal Perlas, el Ibuvanol, acción rápida, todo, cualquier antiespasmódico, si viene bien y el paciente no tiene contraindicación o alergia, yo siempre digo, eh, cuando sienta el retorcijón, eso es el espasmo. Esos antiespasmódicos son buenos, pero ¿qué ocurre? Yo siempre digo, traten de evitar que tengan asociado algún antiinflamatorio, porque a veces abusan y los antiinflamatorios después les pueden causar gastritis, acidez y otras cosas, y en los pacientes que tienen colon irritable con constipación, el antiespasmódico lo puede constipar. La buscapina compuesta tiene dipirona, que es un antiinflamatorio y muy potente, que puede dar acidez, hemorragia digestiva, gastritis, erosiones, sí. Por eso le digo que cada paciente, eso de automedicarse, ir a la farmacia y decir, me tomé una buscapina, quizás el paciente tiene glaucoma, por ejemplo, no sabía que tenía glaucoma y se tomó una buscapina. A eso iba. Dentro de los otros antiespasmódicos modernos está la trimebutina, muchísimas marcas comerciales, es un antiespasmódico bien selectivo del tubo digestivo, exacto, regula la motilidad del intestino. Hoy en día vienen de varias formas, vienen combinados con la droga del factor AG, que es la simeticona, vienen de acción prolongada, y uno lo va regulando dependiendo de los síntomas que tenga.
El espasmo es lo mismo, es exactamente, el espasmo es decir que el intestino hace eso, lo que pasa es que el paciente lo interpreta como un retorcijón cólico. El ansiolítico y los antidepresivos es lo que estamos hablando. Si el paciente está asociado a crisis de ansiedad o de angustia, se dan ansiolíticos y antidepresivos a dosis bajas, muy bajitas. Es decir, no es para trastornos psiquiátricos. El gastroenterólogo no va a tratar un trastorno psiquiátrico psicológico, va a medicar con una mínima dosis para sacarle esa ansiedad del colon. Se ha hablado mucho de los probióticos y prebióticos, no sé si han sentido hablar, tomar el Actimel, que bueno, los probióticos lo que hacen es tratar o generar, meter bacterias, son productos que tienen bacterias que lo que hacen es favorecer la producción de bacterias intestinales. ¿Está bien? O sea, son bacterias buenas que ayudan a las bacterias intestinales a la digestión. Y los prebióticos son sustancias que ayudan a las propias bacterias intestinales a reproducirse y a crecer. A las bacterias buenas, porque dentro del intestino tenemos bacterias buenas. Es decir, los probióticos son bacterias que sumadas a las bacterias intestinales ayudan y los prebióticos estimulan a las bacterias buenas intestinales. De esto no se sabe nada, hay mucho escrito, hay gente que le funciona tomarse un Actimel todas las mañanas y hay gente que tomarse un Actimel todas las mañanas le hace ir al baño corriendo, no le soluciona nada. Esto, como digo yo, cada paciente es único. Ahí vienen los consejos. Bien. Primero, si hay diagnóstico, deje de preocuparse. Si hay diagnóstico, deje de preocuparse. Si hay diagnóstico, deje de preocuparse. Es decir, no piense más que tiene un cáncer, que se va a morir o todo lo de... ¿Me entienden? Hagan una buena relación con el médico y tengan la idea de que tienen no una enfermedad, así como hay pacientes que sufren de migraña, de dolores de cabeza frente a una luz intensa o con situaciones de estrés, es algo que ustedes tienen que conocerse, exige mucho autoconocimiento, saber qué pasa, cuándo pasa, tener la medicación, entonces, y dejar de centralizarse todo el problema en el tubo digestivo. No decir yo no puedo comer, no, yo puedo comer determinadas cosas, otras sí, otras no. Así como hay gente que no puede tomar antiinflamatorios porque es alérgico, el paciente con colon irritable sabe, tiene que tratar de detectar qué es lo que le hace mal y atacarlo. Ahí está, evite las cosas que lo empeora. Ay, yo tomo café y doctora voy al baño. Bueno, deje de tomar café y no puedo. Una tacita. Bueno, entonces haga lo siguiente, tome café y sepa que de ahí va a salir corriendo al baño. No, en general, ensayo-error, al principio cuando usted tiene los síntomas no sabe que se lo están produciendo, pero después cuando usted va separando los alimentos, en general se le dice al paciente un diario y anote, ahí usted misma se va dando cuenta que tomando café o comiendo zapallo o esto, no, es lo que acabo de decir, es bien personalizado. Hay gente que el café es divino, lo necesita a la mañana para ir al baño. Yo soy un reloj, yo me tomo el café con leche a la mañana y abro la puerta del baño. Y otro que dice, a mí el café me mata, me retuerce. Bueno, no tome más café, pero me gusta el café. Bueno, tome té, no me gusta. Tome la malta, menos. Bueno, tome mate cocido, tampoco. Bueno, no sé qué decirle. Sepa que va a tomar café y cuando va a tomar café va a ir al baño. Trate de tener un baño cerca. Si se toma aéreo a Europa, trate de sacar la puerta cerca del baño. Saque un asiento cerca del baño porque le van a dar café y encima del avión. Entonces tenga cuidado, es lo único que lo puedo dejar, porque digamos, si usted sabe que toma café y es adicto al café, es como estar en pareja con alguien que a uno lo trata muy bueno. Vos sabés que te trata muy bueno, pero lo amo con todo mi corazón. Listo. Sean felices. A ver, no, el problema sobre todo con el mate, el problema con el mate es la cuestión de la bombilla, porque cuando uno toma el mate por la bombilla traga aire. No, 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 no. Traga más aire, es como fumar o mascar chicle, entonces ya de por sí al aire que usted produce al comer le está incorporando más aire, tal cual. Bueno, hay mucha gente que me dice no puedo dejar el mate. Bueno, si se toma 1,5 litros de mate, baje a medio litro. No, no puede, hay gente que no puede dejar el mate, por eso le digo que esto es muy particular. Yo le digo, mire, el mate la va a hinchar, trate de pasar al mate cocido o trate de tomar yerba sin palito, la yerba esta que es para los productos digestivos, hay una cachamay que es para la acidez o para la extensión, que tiene probióticos y prebióticos. La verdad que la idea es que si hay algo que a uno le hace mal, uno lo tiene que tratar de evitar. Y si no, saque, como le digo yo, el asiento cerca de la puerta del aéreo o del ómnibus para saber que cuando
va a tomar café, va a ir al baño. Lo otro, busque, esto es importante, pero esto nos pasa a todos en todos. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que me está causando esto? ¿Qué es lo que realmente me está molestando? A veces por eso hablamos de la psicoterapia, porque hay algo que me puede estar molestando, que lo estoy manifestando por el tubo digestivo, por un dolor de cabeza o por una erupción en la piel. Ayuda profesional, el nutricionista por la cuestión de la dieta. A veces las nutricionistas son muy buenas en saber reemplazar un alimento por otro o la forma de preparación del alimento. Entonces ellas quizás al darle una idea, como se dice un tip con respecto a cómo preparar el alimento, uno lo tolera mejor. Bueno, come acelga, pero en vez de comerla así o cortada así de crudo, hervila o mezclala con tal cosa, y entonces uno la digiere mucho mejor. Y no, la papa frita tiene grasa, claro. No, la papa frita es una papa frita en aceite, que es más rica la papa frita que la papa hervida. Si a mí me da una milanesa, yo la prefiero con papa frita toda la vida. Claro, pero digamos, en general, lo que suele pasar con los pacientes con colon irritable es que cuando comen papa frita se sienten peor, porque la papa frita, el frito de por sí, es mucho más difícil de digerir que de por sí ya la papa tiene mucha fibra y tiene muchos gases. Exactamente. Bueno, lo otro es lo que hablamos, el psicólogo o el neurólogo, si uno cree que hay algún trastorno desde el punto de vista de sensibilidad o neurológico, bueno, aprenda a relajarse, bienvenido. Yo también tengo que aprender a relajarme, a hacer yoga, meditación. ¿Y cuándo tengo tiempo? No sé, pero bueno. Tampoco hay gente que me dice, sí, doctora, hice todo. Los lunes tengo yoga, los tejo, los miércoles voy a hago aeróbic, los jueves medito con un grupo en Palermo, los sábados me levanto a las 6 de la mañana para ver la salida del sol con la gente de... Los domingos me voy a la iglesia y rezo todo. El lunes vuelvo a arrancar de nuevo. Le digo, bueno, mire, ya me cansó con todo lo que me contó que hizo. ¿Está relajado usted? Yo estoy bárbaro, relajado, hago yoga, todo. Ojo con eso. Porque a veces la vida moderna no nos enseña a estar tranquilo un poco en la casa de uno. Entonces, a esto me refiero que cada cosa en su justa medida y a lo que uno necesita. Hay gente que yoga no puede hacer porque el yoga implica ciertas posturas. Hay gente que tiene osteoporosis, fracturas vertebrales, que no pueden hacer ciertas posturas de yoga, no es cualquiera. Yo lo puse acá como un ejemplo porque se habla mucho de las terapias alternativas. Bueno, hágale saber a su mente quién está a cargo de su vida, usted o el intestino. Esa frase me gustó. Y utilice la medicación, obviamente, en forma prescripta por su médico, no se automedique. Esto es importante. Terminé, esto es un plato hermoso, divino. Sáquenle las semillitas, trate de sacar la piel. Y por eso, cada cual con su maestrito. O sea, cada maestrito en general, con todo lo que sea crudo, tratar de evitarlo. Y los cítricos, si el paciente tiene un síntoma alto de dispepsia, como puede ser una acidez, los cítricos no convienen. Por eso la nutricionista, cada síntoma es bien específico. Ahí va, tal cual. Prende todas las preguntas, que ya me fueron haciendo un poco. Los divertículos es otra cosa. Espere que termino de contestar, yo ahora cierro. Los divertículos son un trastorno de la debilidad de la pared del intestino. Son como bolsitas, para que usted tenga una idea. Al debilitarse la pared del intestino, en esa bolsita que queda, que no es nada, o sea, no es nada grave de por sí, el riesgo que tiene es que cuando usted come alguna semillita o algo que tiene palo, la semillita entra esa bolsita y se queda un tiempo largo ahí adentro. Si uno ya de por sí tiene colon irritable, trastornos de la motilidad intestinal, esa semillita o ese palito puede empezar a lastimar la pared de esa bolsita. Y si lastima esa pared, pueden pasar dos cosas. Que sangre, entonces se manifiesta por aparición de materia fecal roja, o que se perfore esa bolsita. Y si se perfora es como cuando ocurre un apéndice. Cuando un apéndice se perfora es una peritonitis y hay que operar. Por eso en general se dice, hay pacientes que tienen enfermedad diverticular, que son múltiples de estas bolsitas en todo el intestino, que tienen que tener cuidado con lo que comen. Por eso si comen alguna semilla o la tienen que triturar a molerla a pleno hasta que quede bien líquido pasta, es preferir evitarlo. Por ejemplo, las frutillas no las pueden comer porque es todo semilla. El tomate lo puede comer, pero sacándole la semillita y la piel. ¿Cómo? Sobre todo,
Lo que pasa es que para entrar, eh, mira, yo he visto pacientes con divertículos que comen de todo y nunca les ha pasado nada. Y de repente lo pasé con mi tía. Mi tía tenía uno o dos divertículos, se comió un licuado de frutilla con la semilla e hizo la diverticulitis. Es decir, uno, digamos, de alguna manera, claro, a medida que el paciente va siendo más añoso, también más riesgo hay, porque la pared del intestino se vuelve como mucho más laxa, más flácida, más blandita, y más riesgo hay de que más fácilmente entre una semilla, un palito y lastime la pared del intestino. Digamos, yo en general al paciente añoso que tiene divertículos le digo trate de evitarlo, para no evitar una complicación a futuro y la complicación... ¿A predominio cómo? La fibra soluble, sí. Bueno, generalmente lo que hacemos con la nutricionista, las fibras solubles se aconsejan para el que tiene constipación, que tampoco favorece para el divertículo, porque el paciente que tiene constipación tiene más, exactamente. Entonces, las fibras solubles, sí. No. Por eso yo digo que eso depende de cada uno. Depende del síntoma que usted tiene o predomina, cuál es el tratamiento que se le va a dar. Si usted el síntoma del colon irritable que tiene es constipación, hay que darle fibras para evitar que usted esté constipada, porque si usted está constipada y más materia fecal hay en su intestino, también va a haber más aire, más gases, más hinchazón y más dolor. Es un círculo vicioso. Entonces, aparte, si después se evacúa constipado, va a tener dolor durante la evacuación, no va a querer volver a ir al baño porque tiene miedo de tener dolor o de lastimarse el hemorroide, más constipada, otra vez más aire, entonces hay que tratar de dar fibras para que usted vaya de cuerpo y a medida que va de cuerpo va a eliminar los gases y se va a sentir mejor. Pero en el paciente que predomina la hinchazón y la distensión, a veces la dieta muy rica en fibra lo hincha más y no lo mejora. Se siente no, los laxantes se pueden utilizar, pero los laxantes en general se aconseja tratar de utilizarlos por poco tiempo para no crear acostumbramiento y en la dosis mínima necesaria como para que el paciente evacúe normalmente. A ver, mucha gente dice que constipación es, yo paso 3 días, 4 días y no voy al baño. Eso no es constipación. No. Constipación hay gente que puede ir todos los días al baño, pero si va todos los días al baño duro, que tiene que hacer esfuerzo defecatorio, que se tiene que ayudar con los dedos, que se tiene que ayudar con el bidet, o le produce dolor o sangrado, por más de que vaya todos los días, eso es constipación. Constipación implica esfuerzo en la materia fecal o ayudarse o pasar más de 7 días sin ir al baño. Por eso es que cada cual, a veces hay gente que dándole un laxante, ayudándolo para que vaya 1 o 2 veces a la semana, pero va normalmente y evacúa bien su intestino, no necesita más. Hay gente que va 2 veces por semana y va bien. No, no, cada cual tiene su ritmo evacuatorio. ¿Cómo? El psyllium. Sí, esas son igual que el plantago ovata. Son fibras solubles. No, es lo que yo le decía en la diapositiva. Yo no me gusta decir la enfermedad para no creer que está, pero esto puede venir por periodos de tiempo. Mm, pero no necesariamente. Si usted, por ejemplo, resolvió del punto, suponiendo que está relacionado con un problema psicológico, si usted quizás internamente resolvió ese problema, quizás no vuelve a repetir más sus episodios de colon irritable. Asócielo lo mismo con la comida. Si usted cada vez que come zapallo se descompone, se hincha, le da retorcijones y usted dejó de comer zapallo, quizás usted entra en un periodo de remisión que se llama. No tiene por qué volver a repetir de nuevo los episodios de colon irritable.
uno ya sabe que tiene tendencia a tener, sí, 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 sí. Usted se hace sus chequeos anuales como siempre, salvo que el médico le detecte una anemia, le detecte una enfermedad celíaca, le detecte otra cosa en el interín del pasaje, porque no es que uno va al médico una vez, yo le hice la colonoscopía al paciente, le hice todo un chequeo bárbaro, colon irritable, no vuelva nunca más. No, al otro año viene el paciente a hacer su chequeo anual. Ah, bueno, acá hay una diferencia. Acá, por ejemplo, usted tenía un buen glóbulos rojos y ahora le está faltando glóbulos rojos. ¿Pasó algo en el interín? ¿Cambió la forma en cómo está comiendo? No. Bueno, mire, lo tengo que volver a estudiar porque me está volviendo a llamar. Es decir, uno siempre al paciente le hace un seguimiento. Usted tiene el diagnóstico de colon irritable, queda como colon irritable. Pero siempre y cuando los episodios tengan las mismas características siempre. O su estado de salud se mantenga relativamente estable. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque si ya apareció un trastorno del ritmo evacuatorio, ya es otra cosa, lo que estábamos hablando antes. No, el propio paciente viene a la consulta y me dice, vengo para controlarme porque tuve mi episodio habitual de colon irritable. Me fui de vacaciones y empecé con mi diarrea 3, 4, 5 veces, pero hice lo que usted me dijo, empecé a comer esto, saqué esto y me sentí bien, bárbaro, me vengo a hacer un chequeo general. O sea, el problema con el colon irritable es que es fundamental conocerse. Y el médico conoce los síntomas del paciente. Entonces, eso sufre determinada periodicidad dependiendo del estrés que uno esté sometido o de las comidas que uno coma o si ha tenido alguna infección en el medio o cualquier otro gatillo, no sé.